niveles de, de la verdad, creo que era, o del conocimiento, Del que, conocimiento, del saber. del saber, que, bueno, mientras más adentro en la caverna se veían solamente las imágenes y uno realmente está eh, en el mayor nivel de conocimiento cuando salían de la caverna y experimentaban el mundo real. Bueno, Eso sí, más o pero eso es muy menos. específico. Pero a ver, cuando uno tiene que hacer una síntesis, tendrían que haber hablado cuál es el tema principal que nosotros estuvimos trabajando la semana pasada. ¿Qué Que eran cosa? un conjunto de creencias, valores y técnicas. ¿Qué cosa? El paradigma. Ah, bueno, hablamos sobre el paradigma, y cuando hablamos de paradigma, lo que dijimos es, traten de armar frases, gente, traten de contestar como si estuviesen respondiendo una pregunta, no tirando frases sueltas. El concepto de paradigma, entonces, Emiliano, dijimos que era, ¿qué cosa dijiste? Un conjunto de creencias, valores y técnicas. Técnicas no necesariamente, ideas, podríamos decir, más que técnicas, ¿no? De una Claro. determinada época. ¿De quién es ese concepto de paradigma? ¿Quién fue el primero que trabaja la idea del paradigma? Aplicada a ese concepto, ¿no? O sea, aplicada... Morin. ¿Quién? Morin. No, Kuhn, Con Kuhn. Tomás Samuel Kuhn. Kuhn. Edgar Morin dijo una frase nada más, pero que fuera aclaración, pero de todos modos Kuhn. Justamente fue toda la explicación de cómo Kuhn, que en realidad era un historiador de la ciencia y de las ciencias duras, cómo ese concepto que él lo pensó solamente para explicar un fenómeno de las ciencias duras, como el conocimiento, digamos, está por un tiempo determinado, a través de las convenciones y las ideas, digamos, que reconocen un grupo de científicos, ¿no? Resultan dentro de un periodo determinado. Pero después, justamente, esa forma de entender un momento histórico o un determinado conocimiento o consenso de una época determinada, eso se toma por las ciencias sociales y se transforma en este concepto de paradigma que nosotros utilizamos para entender precisamente un determinado momento, una época determinada de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Nosotros lo trabajamos desde ahí. Pero lo importante es justamente entender ese cambio, esa transformación o ese extrapolar, podríamos decir, ese concepto que deviene de las ciencias duras a las ciencias sociales. Que esto, digamos, de algún modo no lo hizo Kuhn. Kuhn no escribió el concepto de paradigma o en todo su texto sobre la revolución en las ciencias tenía que ver con esto, sino que justamente resultó muy interesante para explicar otros fenómenos de las ciencias naturales. Lo que sí hizo Kuhn era incorporar a la historia de las ciencias variables que no habían sido consideradas hasta ese momento en las ciencias, ¿no? ¿Qué era qué cosa? En el descubrimiento de nuevos fenómenos o de nuevas cosas. ¿Qué cosa incorporó? Yo se los dije, ustedes todos dijeron que entendían todo, que todo estaba claro, así que probablemente lo hayan comprendido. ¿Qué agregó él que era distinto cuando se hablaba de las ciencias los factores naturales? sociológicos, ¿Cómo? los factores sociológicos, Algunos factores sociológicos. ¿Y qué podrían ser esos factores sociológicos? mm, a las normas de algún país podrían ser, o no, Sociológico, ¿de qué viene? la sociedad. La cultura podría ser. Bueno, elementos que tengan que ver con las sociedades.
cuestiones que pueden ser culturales, cuestiones que pueden ser económicas, cuestiones que pueden ser hasta personales, es decir, son variables que incluso en las propias ciencias duras pueden influenciar el desarrollo, el descubrimiento o el avance de las ciencias, ¿no? Yo no sé si les comenté, por ejemplo, el fenómeno de la clonación. Es decir, la ciencia puede, se conocen modos, métodos de clonación. Ahora, ¿esos métodos de clonación se están llevando adelante? ¿Estamos clonando personas? No, No, ¿por qué? porque no han funcionado los métodos. No, no es Y por porque los ética. valores morales de la sociedad no establecieron ciertas valores, instituciones que valores regulan todo eso. sociales, valores morales, valores religiosos, que han llevado a las ciencias a interrumpir o a no avanzar, por lo menos no en el, se han clonado ovejas, pero no personas todavía, porque hay todavía las sociedades creen, digamos que el fenómeno de la clonación no es algo que esté de acuerdo a nuestros valores vigentes, a nuestros paradigmas contemporáneos, ¿sí? Entonces esas cosas, esas cuestiones son las que a veces afectan a la evolución de las ciencias, ¿no? Y estamos hablando de historia de las ciencias, muchas veces la ciencia no ha avanzado, el saber no ha avanzado, porque, bueno, justamente por determinadas cuestiones que son ajenas a la ciencia propiamente dicha, ¿sí? O a especificidades de la ciencia, tienen que ver, qué sé yo, en la Edad Media, el conocimiento, determinados conocimientos no avanzan en tanto y en cuanto están en contra de las Sagradas Escrituras, o van en contra de lo que se supone que las Sagradas Escrituras establecen. Entonces, esos elementos, ¿no? Son factores sociológicos, o que son factores religiosos, que tienen que ver con ciertas tradiciones, con ciertas cuestiones morales y éticas, han aparecido en las ciencias. Entonces ahí es donde él agrega estas variables que las llevan a las ciencias sociales a pensar que también ese concepto podría ser extendido, que podría ser extrapolado, digamos, a las ciencias sociales, aunque hayan venido de las ciencias naturales o de las ciencias duras. ¿Se entiende esto? Y nosotros trabajamos, dijimos que este concepto de paradigma, sobre todo por la doctora Sattoni. Ana, no sé si ustedes le habilitaste vos los capítulos correspondientes. Sí, ya están Están desde la semana habilitados pasada. para la lectura. Sí. No sé si Sí. ustedes han accedido para hacer las primeras lecturas. Sí, están habilitados los de historiografía y lo del paradigma también, los 4 textos. ¿Y han Eso. podido leerlos o no? Yo empecé por lo menos, pero no leí todos. Bueno, la idea es que ustedes vayan leyéndolos porque vamos a tener ejercicios con los cuales van a tener que, es parte de sus recursos, digamos, van a ser herramientas fundamentales para poder responder los ejercicios que le vamos a dar para resolver, así que es importante que vayan haciendo esas lecturas. Volviendo al concepto de paradigma y volviendo a los distintos componentes, habíamos trabajado no habíamos trabajado, sino que habíamos mencionado 3 componentes, trabajamos uno solo, el otro lo presentamos solamente. ¿Cuáles eran esos componentes? ¿Se recuerdan? ¿Se fijan en sus apuntes? Apuntes o lo que tengan, probablemente tengan la captura de pantalla, no apuntes. Hay que tomar apuntes, son importantes la toma de apuntes. Después nos van a agradecer a nosotros haberles aconsejado tomar apuntes. ¿Nadie tomó apuntes? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Presentamos componentes y desarrollamos uno de ellos, del paradigma. ¿Cuáles son esos componentes? La edificación cognitiva, el sistema axiológico y el universo simbólico. ¿Cuál desarrollamos hasta ahora entonces? La edificación cognitiva. Entonces, aquello que ustedes comenzaron a
desarrollar o comentar sobre la epistemología, que tiene que ver con la construcción del saber, por eso hablamos de edificación cognitiva, esa construcción del saber, cómo se fue dando, y hablamos del mito de las cavernas de Platón en función de entender cómo ese conocimiento depende de la experiencia, del conocimiento empírico, etcétera, etcétera. Y dimos algunos ejemplos de la historia en qué se conocía en cada momento, en determinado momento de la historia del diseño, ¿no? ¿Cuáles eran los conocimientos que existían? Para poder entender, ¿no?, esas civilizaciones o esas culturas en ese determinado momento, que para entonces podían haber sido civilizaciones que eran muy de avanzada, por más que nosotros creamos que no, y de hecho ahora vamos a repetir algunos de esos ejemplos, ya no desde el punto de vista del saber, sino desde el punto de vista del sistema axiológico que podían haber tenido estas determinadas culturas o civilizaciones que vamos a trabajar. Nosotros empezamos a desarrollar el universo, vamos a compartir pantalla, el sistema axiológico, y ahora vamos a